Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid, pertenezco a la Iglesia de Vida Plena en Pachuca, Hidalgo y soy colaboradora de Empoderamiento. El día de hoy quiero compartir contigo este devocional que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, del versículo 66 al 72. Y quiero leerlo para ti. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: No le conozco ni sé lo que dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Bueno, la lección, el aprendizaje que nos deja esta porción de la Biblia es muy importante en nuestra vida como creyentes. Pedro era un discípulo de Jesús, fue su apóstol, él pasaba tiempo con él, hacía cosas que Jesús hacía y la gente lo notaba. Notaba esa diferencia, notaba que era como Jesús. Y por eso esa mujer y los que estaban con ella, pues reconocían que Pedro había estado con Jesús, que seguramente era parte de ellos, porque era como ellos. Y así es en nosotros, cada uno de nosotros que hemos decidido creer en Jesús, poder seguirle, en nosotros va a haber una diferencia en nuestra vida y se va a ver cómo nosotros nos parecemos a Dios, cómo hay algo de Dios en cada uno de nosotros. Aunque físicamente no hayamos estado con Jesús, si hemos tenido ese encuentro de una forma íntima con Él cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando nos congregamos, cuando estamos estudiando la Biblia, cuando nosotros adoramos a Dios. De esa manera nosotros es que estamos con Jesús y es que nos vamos pareciendo cada día más a Él. Y es un tema muy importante en estos últimos días con el tiempo que estamos viviendo de esta pandemia, ya que muchas veces somos como Pedro. Yo sé que es un tiempo complicado, que es un tiempo difícil el que estamos viviendo, pero tenemos que ser cuidadosos de que no nos pase lo que a Pedro le pasó. Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar. Y aún sabiendo eso, Jesús le preguntaba: Pedro, ¿me amas? Y Pedro decía: Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro reconocía que le amaba. Jesús sabía que le amaba, pero conocía también lo que había dentro de su corazón, conocía lo más profundo que pudiera haber en él. Y Jesús sabía que lo iba a negar. Y por eso le dijo: Antes de que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y eso es algo increíble en Dios. Él escudriña lo más profundo que hay en cada uno de nosotros y Él sabe si en algún momento vamos a fallar, si en algún momento lo vamos a negar. Y cuando nosotros lo negamos, cuando nosotros abandonamos a Jesús, estamos hablando acerca de la apostasía. La apostasía se va a dar en los que hemos creído, en los que estamos siguiendo a Jesús, así como Pedro, que conoció, que estaba con Jesús, que estaba siendo como Jesús, empezaba a apostatar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros apostatamos, negamos nuestra fe, negamos a Jesús, abandonamos lo que creemos, las convicciones que tenemos. Y en ese momento, eso fue lo que hizo Pedro. Negó a Jesús por miedo a que también lo mataran. Y nosotros muchas veces caemos en eso. Negamos
con nuestros pensamientos, negamos con nuestras acciones, negamos con nuestras actitudes a Jesús. Muchas veces a lo mejor somos groseros con los compañeros de trabajo, con los compañeros en la escuela, y es una forma de negar a Jesús, porque sabiendo muchas veces que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, muchas veces solo lo sabemos y no lo practicamos, no lo llevamos a cabo, y es una forma de negar a Jesús, es una forma de negar que creemos en Dios, porque si creemos en Dios, tenemos que ser como Él. Tiene que haber ese cambio en nuestra vida, la gente tiene que notar que somos diferentes, pero desgraciadamente cuando nos encontramos en tiempos difíciles, en momentos complicados, es cuando muchas veces esa apostasía se hace presente en nuestra vida. Les decía acerca de esta pandemia, quizá estamos pasando situaciones complicadas en la salud, en la economía, o quizá hemos clamado a Dios y no hemos podido ver la respuesta. Y muchas veces decimos, pues no vale la pena, ya no voy a orar porque creo que Dios no me escucha, o si Dios existiera creo que ya se hubiera quitado todo esto. Y es una forma en cómo empezamos a ser como Pedro. Dice que no solo negaba o decía, no, yo no he estado con él, no sé de qué hablas, sino que la última vez dice que comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y muchas veces así somos. ¿Por qué? Porque no somos entendidos, porque no tenemos una visión correcta bajo la palabra de Dios, bajo el propósito de Dios en nuestra vida. Y es importante que a ti y a mí no nos suceda esto, que no porque las cosas sean complicadas, que sean difíciles, que parezca que Dios no se está haciendo presente, no significa que no está ahí. Muchas veces Dios está trabajando con cada uno de nosotros, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro carácter, con la forma en cómo vemos a los demás. Y hoy Dios quiere advertirnos acerca de eso, que no lo neguemos como Jesús, que no neguemos nuestra fe, que no abandonemos nuestras creencias, nuestras convicciones que hemos aprendido o que tenemos a través de la palabra del Señor. Él quiere que podamos ser hacedores de su palabra, y de esa forma yo te aseguro que no vamos a apostatar como Pedro lo hizo, porque el que apostata es el que cree, es el que sigue a Jesús. No apostata el que no cree, apostata el que cree. Entonces yo te invito, el Señor hoy nos invita a cada uno de nosotros a que reflexionemos acerca de nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro carácter, cómo está siendo nuestro testimonio. ¿Estamos negando a Jesús o estamos predicando a Jesús con nuestro testimonio? El Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos en este tiempo de pandemia, en los momentos difíciles, en los momentos que parece que no hay otra salida, como le tocó a Pedro, porque pues estaban llevándose a Jesús. Jesús iba a ser llevado ante Pilato para ser juzgado. Y aunque a veces, muchas veces nos toque estar así, que nos señalen, que nos veamos sin salida, Dios no quiere que lo neguemos. Él quiere que nos mantengamos firmes en la convicción que hemos recibido, que por Jesús nosotros somos salvos, que por Jesús nosotros somos libres, que tenemos una esperanza viva, que los tiempos malos van a pasar, que confiemos porque Él ha vencido al mundo, que Él es quien va a traer sanidad y respuesta a cada una de las personas que están enfermas, que va a traer la solución a esta pandemia, pero Dios quiere que confiemos en Él, que creamos en Él, que no lo abandonemos, que seamos firmes, porque aquel que no está fundamentado en la roca que es Cristo Jesús es el que perece, es el que se pierde, es el que puede negar a Jesús. Pero Él quiere que hoy tú y yo podamos estar firmes en la roca que es Jesús, para que ninguno se pierda. Y aunque venga una tormenta, aunque venga el viento, aunque vengan los momentos difíciles, nosotros permanezcamos en Él, sabiendo quién es Él, quién es nuestro Dios, en quien confiamos, en quien esperamos. Así que yo te invito a que puedas tomar
unos momentos para reflexionar con el Señor si alguna vez hemos apostatado de nuestra fe, si alguna vez hemos negado a Jesús con nuestro testimonio. Yo te invito a que ahí en donde estás pues puedas hacer una oración pidiéndole al Señor que te escudriñe, que te muestre si alguna vez tú le has negado, si alguna vez has abandonado esa fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Espero que este tiempo pueda ser de bendición a tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.